Duc in altum, mis queridos hermanos, viva Cristo Rey. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos con gozo y con alegría en el Señor resucitado. Y les saludamos especialmente hoy con gozo y alegría porque tengo el enorme placer en el Señor y en la Virgen María de tener conmigo aquí hoy en Adoración y Liberación y para hablarles y confortarles espiritualmente a todos ustedes al reverendo padre José Pablo de Jesús Tamayo. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, saludo para todos ustedes, todos los que están aquí viendo este programa desde el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Que realmente sea Él quien comience o continúe, mejor dicho, utilizando estos medios que bien utilizados son muy buenos para la gloria de Dios y para la salvación de las almas, que deben ser los fines que debemos tener muy presentes en toda nuestra vida. Y aquí estoy para servirles en todo aquello que el Señor me lo permita. Qué maravilla. Gracias, Padre. Como dice el Padre, nos confirma en la fe de nuestra humilde misión la gloria de Dios y la salvación de las almas desde la Iglesia de siempre, y tener al Padre con nosotros, confortándonos y animándonos en esa tarea es muy importante y es sin duda obra de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, yo les tengo que decir que a partir de hoy, pues una cercanía y una colaboración espiritual que en los últimos tiempos se ha ido dando con el padre José Pablo de Jesús Tamayo a nivel privado, pues vamos a extenderla a toda la obra de adoración y liberación, a todo el remanente fiel universal, haciéndole saber que por la gracia de Dios, pues el padre José Pablo de Jesús Tamayo nos va a asistir, nos va a ayudar y va a tomar ese papel tan importante y tan necesario de actuar como director espiritual de esta obra que está hecha solo para Dios y para su gloria. Por tanto, Padre, yo solo puedo que dar gracias a Dios en primer lugar por esto y darle muchísimas gracias a usted por su disposición, su disponibilidad, su generosidad y su valentía. No, ya sabe, con mucho gusto. En cuanto esté a mi alcance, dentro de mis limitaciones, pero con toda la buena voluntad, porque si el Señor me ha llamado para el sacerdocio, es para eso, para servir en estos fines y siempre como miembros de la única iglesia verdadera, la Iglesia Católica, que Así, debe estar siempre dispuesta a trabajar, a gastarse y a desgastarse por la salvación de las almas. Realmente entonces en esa disposición me encuentro y con mucho gusto. una maravilla para todos nosotros y sin duda una noticia que en este momento estará llenando de gozo el corazón de tantos miles y miles de seguidores, amigos, hermanos de adoración y liberación en todo el mundo que se sienten en este momento, de seguro como yo, respaldados y confortados en el amor sacerdotal de Cristo por medio del Padre José Pablo de Jesús Tamayo, unidos y bajo su dirección espiritual con una sola Iglesia Santa, Católica y Apostólica, y como siempre decimos, en la defensa de cuatro pilares básicos para dar gloria a Dios y para venerar a la Santísima Virgen María, que son las Sagradas Escrituras, la Santa Tradición, la Sana Doctrina y el Magisterio bimilenario. ¿Verdad, Padre? Claro que sí. Y acabas de mencionar o de insinuar un aspecto muy importante, pero que yo considero que muchas veces no es bien entendido. Acabas de mencionar la unidad. Y ciertamente tenemos que vivir la unidad en la iglesia, pero fundamentada en algo que es mucho más importante que la misma unidad, la verdad. Muy bien. La verdad en la fe. La verdad en la fe única. ¿Verdad? Esto es importantísimo. Si la unidad se vive sin la verdad,
esa unidad no sirve de nada. Más bien tiende a destruir. ¿Verdad? Pero la unidad fundamentada en la verdad, esa unidad sí es muy necesaria. Tan es así que Jesús mismo nos lo dice muy claramente en el Evangelio. ¿Verdad? Que seamos uno en Él, en Jesús, y Él es la verdad. Así es. Es la verdad y el único camino al Padre. ¿Qué razón tiene usted al decir esto y qué importante es? Porque esto forma parte de todo ese cúmulo de ideas que en las últimas décadas se han ido infiltrando en la Iglesia y confundiendo al pueblo. La unidad no puede estar basada, Padre, en una uniformidad impuesta sin la verdad de Cristo, porque entonces no estamos trabajando por Cristo, sino por una unidad que no sabemos de dónde viene, ¿verdad? Entonces, Exacto. unidos en la Santa Iglesia Católica, la única verdadera, pero desde Cristo. Muchas veces se nos dice, Padre, y luego volveremos sobre esto, es que ustedes no están siendo fieles a tal obispo, a tal... No, no, nosotros debemos fidelidad sobre todo a Cristo y a las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, si hubiera o hay un obispo, o sea quien fuere, que es contrario a ese mensaje de Cristo, pues habría que ir a lo que nos dice la palabra, ¿no? El que predicare un evangelio contrario a este, sea nosotros o sean unos ángeles del cielo, sea anatema, ¿verdad, Padre? Exactamente, sí, y muy claramente lo dice también el apóstol San Pablo en sus cartas. Cualquiera que predique un evangelio diferente, sea anatema. Así es, Padre. Qué gozo nos da escucharle porque siempre unidos a la Iglesia Católica en la figura de sus pastores fieles, como el Padre José Pablo de Jesús Tamayo, nos conforta mucho tener este apoyo espiritual. Bueno, volveremos sobre esto porque es un tema que es importante aclarar a los fieles y hoy que es el primer encuentro de usted con todos nosotros, vamos a volver. Pero antes me gustaría, pues, hacer una pequeña presentación de usted porque algunos de nosotros le hemos seguido en sus homilías, en muchas de las cosas que usted ha dicho. Le voy a confesar que anhelando tener cerca a un sacerdote como usted, es decir, ¿por qué no tendré yo aquí un sacerdote como este, no? Pero hoy que gracias a Dios está aquí para asistirnos, para los que todavía no le conocen, permítame hacerle una pregunta. ¿Quién es el padre José Pablo de Jesús Tamayo? Bueno, no me gusta mucho estar hablando, pero sí es bueno decirlo, ¿verdad? Para que vean pues los fundamentos que se tienen, ¿no? Eso es. Sí, soy costarricense, de nacionalidad costarricense, vivo en Costa Rica, ¿verdad? Como sacerdote, estoy en este momento pues incardinado aquí en la arquidiócesis de San José, que es la capital de Costa Rica, ¿verdad? Y aquí trabajo plenamente, aquí ejerzo el sacerdocio. Ahora bien, yo pues tengo ya unos cuantos años encima, estoy casi que cerca de los 80 ya, aunque no No, los aparento. no se diría, padre, no se diría. Sí. No se diría. Sí, ¿verdad? Bueno, yo me formé desde joven, desde niño y desde joven, antes del Concilio Vaticano II. Tuve la dicha de tener una familia muy cristiana, muy católica, y eso se lo agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Y también, además de eso, pues tuve también la dicha de tener muy buenos formadores. Yo me formé en aquel tiempo con los hermanos de las escuelas cristianas, mejor conocidos como hermanos de la Salle. Y en ese tiempo ellos daban una formación muy buena, muy buena. Yo eso se lo agradezco también a nuestro Señor, se lo agradezco a San Juan Bautista de la Salle, que fundó esa congregación, y se lo agradezco a cada uno de los hermanos de la Salle que me formaron en aquel tiempo. Fue una formación muy buena, ¿verdad? Pero como digo, fue una formación que yo inicié antes del Concilio Vaticano II. Pero la completé, ¿verdad?
me integré con ellos. Yo fui hermano de La Salle varios años. Estuve con los hermanos de La Salle alrededor de 25, 26 años, ¿verdad? Y fue algo muy curioso. Cuando yo era adolescente, estaba ya como alumno del Colegio La Salle aquí en San José de Costa Rica, y un hermano de La Salle estaba encargado en ese tiempo de la pastoral vocacional. Y entonces yo sentí cierta curiosidad, cierto impulso de llegar a ser hermano de La Salle. Creí que en ese momento que mi vocación era precisamente la educación. Y entonces cuando le comuniqué esto a mis papás, aquí sucedió algo muy curioso y muy significativo que yo lo considero realmente providencial de parte de Dios nuestro Señor. Mi papá me conocía muy bien y entonces en aquel momento él me dijo lo siguiente. Me dice, yo considero que más bien tu vocación es para el sacerdocio. Sin embargo, yo en ese momento no estuve de acuerdo con él y se lo dije con toda confianza, con toda sinceridad, con todo respeto. Y él respetó mi decisión de aquel momento. Y entonces ingresé con los hermanos de La Salle. No ingresé al seminario, sino que ingresé con los hermanos de La Salle. Este fue el punto providencial a través del cual Dios nuestro Señor me protegió muchísimo. ¿Por qué digo esto? Porque como ya hemos venido viendo después a lo largo de estos 60 últimos, 80 últimos años, la infiltración de herejías y de mentiras antiteológicas viene ya desde hace mucho tiempo en la vida de la Iglesia. Así es. Incluso desde antes del Concilio Vaticano II, el enemigo quería infiltrarse en la vida de la Iglesia, y especialmente, precisamente en los seminarios. Eso es. Entonces, el hecho de que yo no hubiera aceptado ingresar en ese momento en el seminario me protegió. Me protegió de que no fui entonces mal orientado en la línea de herejías, en la línea de ambigüedades antiteológicas, y me eduqué entonces con los hermanos de La Salle, que sí me dieron una educación muy buena, muy recta, muy apegada a la tradición. Podemos, Después, sí, disculpe, padre, podemos decir entonces que, por gracia de Dios, en aquel momento todavía tuvo la suerte de obtener una formación recta con estos hermanos de La Salle, que todavía no habían sido infiltrados por esas barbaridades y herejías que vinieron después y que ya tomaron de forma tan directa los seminarios, ¿verdad? Totalmente, exacto. ¿Verdad? Entonces ahí eso fue para mí una protección de parte de Dios nuestro Señor. Pero entonces ya me eduqué con los hermanos, ingresé a la congregación de los hermanos de La Salle, incluso llegué a hacer los votos perpetuos como hermano de La Salle, ¿eh? Y estuve con ellos casi que 30 años. ¿Eh? Y entonces en todo ese proceso comencé a comprometerme mucho con todo el trabajo pastoral en los colegios, con los alumnos, con los padres de familia, con el cuerpo de profesores, con la sociedad en general, con la iglesia desde el campo de la educación. Y entonces esto hizo que muchas personas, ya después de muchos años, comenzaran a preguntarme algo muy curioso. Me decían, hermano, ¿por qué usted, si usted ya nos ha escuchado incluso con nuestras situaciones y demás, y conoce muy bien a nuestros hijos, ¿por qué usted no nos puede escuchar en confesión? Yo decía, yo no soy sacerdote, soy religioso, pero no soy sacerdote.
¿eh? Y esto comenzó a calarme otra vez, ¿no? Y me recordó aquella insinuación que cuando adolescente me hizo mi papá. El Y Señor aquello le llamaba nuevamente al sacerdocio. me llevaba nuevamente al sacerdocio, ¿verdad? Y entonces ahí fue cuando comencé yo a inquietarme y a pedirle mucho al Señor en oración, ¿eh? Que me aclarara realmente qué era lo que quería Él de mí para el resto de mi vida. Y entonces en oración, en discernimiento, en consejería, comencé a pedirle consejo a los mismos superiores de la misma congregación de los hermanos, al párroco del lugar, a obispos, comencé a pedirles orientación, hasta que llegó un momento en que yo le dije al Señor, bueno Señor, lo que tú me indiques hoy, eso seré para el resto de mi vida. Si tú hoy me haces sentir que debo continuar como hermano de la Salle, aquí ya se terminaron mis dudas. O si me haces sentir que no, que me quieres como sacerdote, aquí me tienes dispuesto a lo que sea para el resto de mi vida. ¿Eh? Y me puse en oración ese día en la noche y recuerdo que ese mismo día, ya en la noche, como a las 10:30 de la noche, estaba yo en oración y ahí sí sentí, te quiero sacerdote. Y hasta hoy. Y entonces, al día siguiente, inmediatamente hice los trámites necesarios. ¿Eh? Y algo, aquí sucedió otro detalle muy significativo. Y yo lo creo muy significativo. Con los hermanos de la Salle yo había hecho todos mis estudios. Incluso estudios de filosofía, estudios de teología, estudios de pastoral, de didáctica, de pedagogía, de todo. Incluso de teología, como digo, ¿verdad? Y de moral y todos estos estudios. Entonces, cuando ya tomé esa decisión por el sacerdocio, hice los trámites con los superiores de la congregación, hice los trámites con el obispo del lugar, y entonces ya el obispo del lugar se encargó de hacer los trámites en la Santa Sede. Y aquí viene lo curioso. Al cabo de un mes de haber entregado yo toda la documentación, me llamó el obispo y me dijo lo siguiente. Me dice, mira, estos casos en la Santa Sede suelen tardar un tiempo más o menos prolongado, mínimo 6 meses, un año. Pero lo tuyo es tan claro, voluntad de Dios, que en un mes ya tienes aquí la respuesta. Vaya. Me dice, aquí está el rescripto por el cual te dan la dispensa de los votos como hermano de la Salle y la autorización para terminar el único estudio que te hace falta en el seminario en forma personal. Que era el único estudio que me hacía falta era el derecho canónico. Entonces yo comencé en el seminario del lugar, comencé a estudiar el derecho canónico y muy curioso, me tocó estudiar en ese momento todavía el derecho canónico de 1917, la edición anterior del derecho canónico. ¿Eh? Ahora la edición que rige en este momento ya es la de 1983. 83, eso es. Sí. Entonces, yo estudié el derecho canónico con el anterior, con el de 1917, ¿eh? Y hice los estudios necesarios, hice los exámenes necesarios. El obispo primero me dio los grados menores del sacerdocio y luego me ordenó de diácono, ¿eh? Y entonces ya quedé incardinado aquí mismo en la arquidiócesis de San José. Después de una serie de cosas que sucedieron, que si me pongo yo ahora en este momento a relatar todo lo que sucedió,
Yo creo que no terminamos ni siquiera en 12 horas. Tendremos tiempo de ir declarándolo. Lo que está Sí, claro, padre, es que el Señor le tenía preparado un camino, porque sí, es providencial que lo tomara en sus manos para ser sacerdote, pero que él marcara los tiempos, ¿no? Como diciendo, ahora aún no es el momento. Fue entonces claro, cuando además usted ya había, en cierta forma, me da a mí la sensación, salido hacia el sacerdocio vacunado de lo que iba a venir, ¿no? ex- De lo que... exactamente, claro, sí. Y entonces ya este último proceso sí lo hice después del Vaticano II. Y entonces esto me permitió comparar, comparar todo lo que era la tradición anterior al Vaticano II y lo que era todo el actuar del Novus Ordo, el actuar del materialismo y del modernismo que se habían ido ya infiltrando fuertemente en toda la vida de la Iglesia. Así es, padre, y es absolutamente eh, triste lo que nos sucede hoy a los fieles al no poder contar con sacerdotes que tengan esta claridad por haber estudiado y profundizado en los textos del magisterio también previos, ¿no? Claro, Para gran parte de la Iglesia de hoy y de los pastores, desgraciadamente, parece que la Iglesia empezó en el Vaticano II, ¿no? Entonces, el no estar unidos al magisterio bimilenario y el estar únicamente unidos a un magisterio, entre comillas, que ni siquiera nació con vocación dogmática, sino simplemente pastoral, pues nos ha llevado a donde nos ha llevado. Me va a permitir, padre, si le parece, porque después la mayor parte de su vida sacerdotal yo sé que la ha dedicado a usted a una tarea sobre la que quiero que nos hable. claro, Pero sí, antes de eso, si me permite, y volveremos sobre eso, para dejar claro a todos, aunque creo que es más que claro con lo que nos ha dicho el Padre, cuál es su línea gozosa para nosotros, la línea verdadera de Cristo, pero para que todo el mundo entienda por qué nos llena de gozo tener aquí al Padre, permítame hablar de un tema. Usted defiende, Padre, porque yo lo he podido ver y lo he podido escuchar, que la verdad, usted me hablaba antes muy bien de que unidad sin verdad no es nada, la verdad que no se puede cambiar, que es inmutable. Nosotros en Adoración y Liberación siempre hablamos de la defensa de la verdad atemporal. Se encuentra en la tradición dogmática, litúrgica, moral, en la tradición pastoral también, que viene dada por Cristo desde los apóstoles, ¿no? Eso es lo que yo entiendo clarísimamente que usted defiende y también estoy seguro, y por eso quiero que me aclare estas dos ideas, que esa posición le tiene que haber costado experimentar sin duda el rechazo también dentro de la propia Iglesia. sí. Sí, ciertamente. Ya incluso desde el momento mismo en que yo estuve con los hermanos de La Salle, ¿verdad? Algunos sectores, no todos, ni muchos tampoco, pero sí, incluso alguno que otro sector dentro de la misma congregación ya comenzaba como a querer hacerme a un lado y a querer destruir la labor que se estaba realizando, ¿verdad? Incluso una sola anécdota, lastimosamente, podemos llamarlo así, pero fue algo muy lastimoso. Mientras estuve yo con los hermanos de La Salle, estuve encargado un tiempo de la pastoral vocacional a nivel de toda Centroamérica. Y hubo un año en que yo tuve alrededor de 300 jóvenes de toda Centroamérica con inquietudes vocacionales hacia la vida religiosa o hacia la vida sacerdotal. Y de esos 300, ese año llevé a lo que podríamos llamar el seminario menor que tenían en ese momento los hermanos de La Salle, que entre los hermanos no se le llama seminario, sino que se le llamaba aspirantado menor. Uh -huh. Llevé al aspirantado menor de los hermanos 30 jóvenes Fíjese. de toda Centroamérica. Y 30 jóvenes muy bien dispuestos, con voluntad de vivir la vocación, con voluntad de apartarse totalmente del espíritu del mundo
¿Y qué sucedió con esos 30 jóvenes? Al cabo de un año, algunos se encargaron de destruirles la vocación. No quedó uno solo. Tremendo. Es algo lastimoso, ¿verdad? Algo Tremendo. lastimoso porque se destruyen vocaciones que son necesarias. Eso es. Y se alientan las que no son necesarias. Así ha sido la historia de nuestra. Sí. Exacto. Entonces ahí ya esto comprueba que ya desde aquel tiempo, desde hace unos 50 años, ya vengo yo experimentando también el rechazo, ¿verdad? E incluso hasta persecución. Eso mientras estuve con los hermanos. Pero ya después, cuando ya pasé al sacerdocio, ahí el rechazo y la persecución ya fueron aumentando con el paso de los años. Y ahora entonces, posiblemente me voy a referir de una manera más clara cuando toquemos el punto de la labor sacerdotal y pastoral concreta a la que me he dedicado desde hace unos 37, 38 años. ¿Verdad? Casi nada. Para que le cuenten a usted. Bueno, de todas formas, para asistirnos espiritualmente no podíamos tener otro sacerdote que perseguido, porque ese es nuestro sino también aquí. Así es que, padre, es gozoso, es gozoso. Por lo tanto, cuando desde Adoración y Liberación, padre, y lo digo para también confirmar en la fe a nuestros hermanos, defendemos que la verdad es atemporal, que se encuentra en la tradición, en la sana doctrina, las sagradas escrituras, el magisterio bimilenario, y que esa verdad viene por Cristo, dada desde los apóstoles y de forma continuada hasta hoy, y que nadie por encima del Señor está para poderla cambiar, no nos equivocamos, ¿no? Aunque nos llamen a veces radicales, fundamentalistas, antiguos. Sí. Porque, por ejemplo, ese grupo de aspirantes que yo llevé con los hermanos, yo los había preparado para una auténtica vida de negación de sí mismos, de muerte a sí mismos, ¿verdad? Y de una auténtica consagración al Señor. Pero, ¿qué les dijeron a ellos durante ese año que estuvieron ahí? Bueno, que todos los días en la tarde fueran a buscar novia o que fueran a divertirse, que no se dedicaran tanto a la oración, cosas por el estilo. Entonces, les destruyeron la vocación. Claro. Les destruyeron la vocación. ¿Verdad? Y luego, posteriormente, también han sucedido cosas parecidas ya siendo sacerdote. Esto sin duda, padre, pues ya usted testimonia con sus vivencias propias de tantos años, pues lo que hemos tantas veces hablado, estudiado y contado, ¿no? La infiltración marxista, masónica dentro de la propia Iglesia, que, con un plan orquestado además pues para destruir a la Iglesia desde dentro, ¿no? Que además, pues desgraciadamente ha dado sus frutos. Padre, estaba haciendo referencia a que durante los últimos 35, 37 años de su vida sacerdotal, usted ha dedicado gran parte de ella y de sus labores y sus esfuerzos a una obra concreta. También está relacionado esto con esa persecución que usted pues, ha seguido sufriendo. Cuéntenos esto porque realmente esto es maravilloso y quiero que todos nuestros seguidores lo sepan. Claro. Dice que hace sí, ya iniciando yo mi sacerdocio, comencé a asistir cada año a un retiro sacerdotal que un obispo muy bueno de Colombia comenzó a organizar. Allá en Colombia, en la diócesis de Sonsón, Río Negro, el obispo que se llamaba Monseñor Alfonso Uribe y Jaramillo, muy buen obispo, organizaba esos retiros anualmente. Ahí comencé yo a asistir a esos retiros, cada año. Y entonces hubo un momento en que al final de uno de esos retiros, permanecí yo un rato en oración y en ese momento de oración yo sentí lo siguiente, que el Señor me estaba pidiendo
que por el resto de mi vida dedicara mi sacerdocio a su misterio eucarístico. Su misterio eucarístico. Que él en la Sagrada Eucaristía estaba siendo sumamente profanado, incluso aquí mismo en Costa Rica. Entonces, que dedicara todo mi sacerdocio a trabajar, incluso con seglares, para darle a Jesús toda la adoración, todo el desagravio y todo el trabajo pastoral necesario para fomentar el respeto, para fomentar la verdadera vivencia de todo lo que implica el misterio eucarístico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso fue en ese retiro en Colombia. Regresando después del retiro acá a Costa Rica, se lo comuniqué al arzobispo de San José que estaba en ese momento, y él me dijo, bueno, espérate un tiempito para poder liberarte del trabajo parroquial y entonces ya que puedas dedicarte por completo a eso. Efectivamente, al cabo de unos pocos meses ya se dio eso, ¿verdad? Entonces, desde octubre de 1982, yo estoy totalmente dedicado a esta obra. ¿Cómo se llama esta obra? Esta obra se llama Opus Cordis Eucharistici. Maravilla. En latín. En español, traducido al español, obra del corazón eucarístico. Qué maravilla. ¿Por qué? Porque realmente en todo el misterio eucarístico del Señor, es el Señor que continúa viviendo todo su misterio, misterio eterno, misterio divino, ¿verdad? Misterio de oblación, misterio de entrega, misterio de sacrificio, misterio de vida en plenitud, ¿verdad? Todo ese misterio Jesús lo continúa viviendo. Y lo continúa viviendo especialmente en tres aspectos. Tres aspectos que tenemos que descubrir y saber vivirlos en todo lo que es la Eucaristía. Un primer aspecto, la presencia. Jesús está realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Segundo aspecto, el sacrificio. La Eucaristía es el sacrificio perpetuo de Cristo, que continúa entregándose para el perdón de nuestros pecados. Así es. Y el tercer aspecto, Jesús en Eucaristía es alimento de vida eterna. Son tres aspectos importantísimos: presencia, sacrificio y alimento. Y podría extenderme muchísimo sobre cada uno de ellos. Será bueno que además nos forme en esto, porque la presencia real, por una parte, y después el contenido sacrificial de la Santa Misa han sido el foco de gran parte de los ataques posconciliares a la Eucaristía y a nuestro Señor. Yo diría que es el centro de todos los ataques. Eso es. Es el centro de todos los ataques. Eso es. El centro de todos los ataques. Incluso desde la iglesia primitiva ya venían los ataques de herejías contra el misterio eucarístico. Pero muy especialmente siglo XV, siglo XVI y muy especialmente con el gran hereje que ha causado una gran división en la iglesia, Martín Lutero. Así es. Tiene, entre todas sus más de 90 herejías, él tiene varias herejías contra el misterio eucarístico. Y una de esas herejías precisamente dice que la presencia de Jesús no es real, sino que es simbólica. Eso es una herejía. Eso es una herejía. Como la copa de un pino. Exacto. ¿Verdad?
Y también dice Martín Lutero que no es más que un recuerdo de lo que Jesús sufrió hace 2000 años. Eso también es herejía. Es sacrificio actual. Eso es, porque además atenta contra la presencia real y atenta después la protestantización de la misa después del Concilio Vaticano II hacia el concepto este de que la misa es un banquete, sí, está claro, sí. Es alimento, claro, la misa, pero es sacrificio real de Cristo de nuevo, sí. ¿No? Claro. Ante la... y no es un banquete festivo. Eso es. No es un banquete festivo, es un banquete sacrificial. Eso es. Eso es. Quien vive la Eucaristía, quien comulga con frecuencia y se alimenta del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor, debe estar dispuesto a que su vida, como la de Jesús, sea también un sacrificio agradable a Dios Padre. Así es, Padre. Fíjense, entonces... Fíjense, hermanos, me va a permitir un inciso, Padre, porque, claro, cuando el Padre José Pablo de Jesús, con esta emoción que él mismo siente y que demuestra su fidelidad a Cristo Eucaristía, nos cuenta esto, es para mí un motivo de tal gozo en Cristo que estoy seguro que para ustedes también lo va a ser. Entiendan que lo digo porque esta obra se llama Adoración y Liberación y no se llama así por casualidad. Esta obra se llama así porque nace con dos ideas. Desde la adoración al Señor Eucaristía, desde las rodillas ante la Eucaristía, ante Cristo real presente en la Sagrada Hostia, lanzarnos al mundo a liberar a la Iglesia de los falsos profetas y a liberar almas para Cristo. Entonces, cuando el Señor nos pone en el camino a este Padre que ha dedicado gran parte de su vida sacerdotal a un movimiento que se llama Opus Cordis Eucharistici y que tiene su base en la defensa a ultranza, como debe ser, de la presencia real de Cristo, del sacrificio perpetuo que es la Santa Eucaristía, pues no puedo más que dar gracias al Señor, Padre, por esto, porque nuestros caminos confluyen en la defensa de la centralidad de la Iglesia, que es la Eucaristía, ¿no, Padre? Exacto, claro que sí. Sí, la Eucaristía es el centro de toda la vida de la Iglesia. El verdadero magisterio de la Iglesia lo viene diciendo desde hace siglos. La Eucaristía es fuente, centro y cumbre de toda la vida de la Iglesia y de todo el apostolado de la Iglesia. Entonces, eso tenemos que tener muy, muy claro. Gracias al Señor es una afirmación categórica de todo el magisterio de la Iglesia con el cual nos unimos plenamente. El verdadero magisterio. Ese magisterio que no cambia, ese magisterio que es pleno y que ha sido dado por Cristo mismo a la Iglesia desde los apóstoles. Así es. Voy a volver sobre esto porque me interesa mucho, Padre, pero antes no quisiera interrumpirle para que acabara de relatarnos pues esta obra brevemente, no le quiero quitar mucho tiempo, pero bueno, pues cómo se organizó, cómo está compuesta, qué ataques ha sufrido también, cuál es su situación actual. Claro. Bueno, es una obra eminentemente, por tanto, eucarística, y si es eucarística, es también sacerdotal. Eso es. Porque si no hay sacerdocio, no hay Eucaristía. Y si el sacerdocio no está enfocado en la Eucaristía, es un sacerdocio que pierde fuerza y que pierde motivación. El sacerdocio debe estar centrado y orientado hacia todo lo que es el misterio eucarístico, hacia todo lo que es el misterio de Jesús, Dios y hombre. Entonces, realmente es una obra eminentemente sacerdotal. Qué maravilla. Digo eminentemente, no digo exclusivamente. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esta obra, que tiene también plena actividad y plena presencia, el laicado. Esta obra también tiene en su seno seglares consagrados, tanto de mujeres como de hombres. Claro, cada
cada grupo pues con su debida intimidad, con su con su debida reglamentación, ¿verdad? Como tiene que ser, pero es una obra que vive un espíritu de comunión, precisamente desde el misterio de comunión que es la Eucaristía. Por lo tanto, podemos decir, padre, que Opus Cordis Eucharistici es una asociación pública de fieles compuesta Sí, por exacto, sacerdotes y seglares consagrados a Cristo Eucaristía. exactamente, eso es. Qué ¿Eh? maravilla. Sacerdotes y seglares, varones y mujeres consagrados a Jesús Eucaristía. Qué ¿Eh? maravilla. Y entonces eso es lo que forma el cuerpo realmente de la asociación. Y precisamente tenemos ya hace años la aprobación canónica diocesana, ¿eh? De la obra. Y con esta aprobación canónica diocesana también ya me puedo referir un poquito a lo que ha sido la persecución contra la obra misma. Esta obra se inició aquí mismo en Costa Rica. Ajá. Pero ya aquí mismo en Costa Rica también comenzamos a tener tal persecución que si me dedico ahora también a dar todos los detalles y todos los momentos y todas las formas en que se ha dado esa persecución, también me alargaría más de la cuenta. Entiendo. Pero voy a sintetizarlo de esta manera. El arzobispo que estaba en ese momento, y llegó un momento en que me dijo, suspendo tu obra, que cada quien se vaya a su casa. Y para ti no tengo lugar en la arquidiócesis. Tremendo. Entonces, bueno, incluso me dijo, me tienen que entregar todo lo que posee la obra, incluyendo la propiedad que habíamos conseguido con nuestro esfuerzo, tuvimos que entregársela al arzobispo, a la arquidiócesis, en ese momento. Y entonces tuve yo que buscar una casa alquilada, ¿eh? Y con todas las personas que participaban con nosotros, no como miembros propiamente del cuerpo de la obra, pero sí como afiliados a la obra, ellos nos ayudaron económicamente para poder pagar el alquiler de la casa donde tuvimos que alojarnos. Porque en el momento en que el arzobispo me dijo que cada quien se vaya a su casa, las señoritas y los varones que estaban ya conmigo consagrados me dijeron, padre, nosotros no lo dejamos a usted. ¿En qué año, padre, aproximadamente sucedió esto? Esto fue aproximadamente en 1990. Estamos hablando, por tanto, de una confiscación, disolución y expulsión, ¿no? Prácticamente. Prácticamente de eso fue. ¿Eh? Pero ellos fueron muy fieles y me dijeron, padre, aunque usted se tenga que ir a vivir usted solo y sin poder realizar ninguna labor pastoral, nosotros no lo dejamos, nos quedamos con usted para continuar viviendo el espíritu y el carisma de la obra. Qué maravilla. ¿Eh? Y se fueron conmigo, de una manera totalmente privada. Estuvimos así un tiempo y aún así yo consideré que era necesario ser fieles al cuerpo de la iglesia. Y entonces al cabo de un tiempo, al cabo de varios meses de estar así o totalmente ocultos y en privado, volví a comunicarme con el mismo arzobispo y le dije, Monseñor, sucede esto y estamos así. Yo no quiero mentirle. Yo nunca he aceptado mentir. Entonces, se lo dije al arzobispo y el arzobispo en ese momento me dijo, bueno, está bien, pero continúen en privado.
dedicados únicamente a la adoración y a la reparación de Jesús sacramentado, sin permiso de hacer ningún apostolado. Es como, como decirles, los tengo ahí reducidos, pero no evangelicen ustedes a nadie, ¿no? No evangelice ni crezca la obra tampoco, porque Eso nos prohibió recibir más vocaciones. Tremendo. Así hemos estado todo este tiempo. Y así pasaron 10 años. Y fuimos fieles. Fuimos fieles y entonces hasta que llegó el momento, yo con frecuencia le pedía permiso, Monseñor, permítanos continuar públicamente, permítanos, no quiso en ningún momento. ¿Le puedo preguntar, padre, quién era este arzobispo? ¿Se lo puedo preguntar? Sí, era Monseñor Román Arrieta Villalobos, que aquí, por lo menos a nivel de Centroamérica, era muy conocido. Muy conocido, y tengo datos que no vale la pena mencionar en este momento para no hablar mal de él. Entiendo su caridad, padre. Bien, entonces estábamos en esa posición. Una última vez que pude reunirme con él, me llegó a decir lo siguiente: no te doy permiso para nada y todo lo que tú hagas, yo lo destruyo. Esta frase en boca de un obispo me da a entender que ese obispo o era amigo o era miembro de la Masonería Internacional. Sin ninguna duda. Bien, entonces realmente es algo muy fuerte. Seguimos, a pesar de todo eso, seguimos. Hablamos, padre, de años y años de ustedes perseverando, a pesar de esta absoluta persecución, sin en ningún momento tirar la toalla, abandonar a Cristo, abandonar la obra. Nunca, nunca. Bien, pero entonces, ¿qué sucedió? Que llegó el momento en que un nuevo intento, yo le volví a pedir permiso para volver a reabrir la obra, me dijo que no. Entonces, ya la última vez me dijo, bueno, vean a ver qué hacen, pero no les doy permiso para nada. Entonces, ahí fue cuando yo, de acuerdo con los que estaban conmigo, lo volví a llamar y le dije, bueno, monseñor, ya que usted no quiere nada con la obra, deme permiso para buscar otra diócesis. Y yo pensaba en ese momento otra diócesis aquí en Costa Rica. Pero Costa Rica, al fin y al cabo, tenemos que conocer que es un país muy pequeño. En Costa Rica son apenas 8 diócesis en este momento. La arquidiócesis y 7 diócesis más. Entonces, un país pequeño, muy, muy pequeño. Y por tanto, un grupo de obispos relativamente muy pequeño. Entonces, cuando yo le dije, permítame buscar otra diócesis, ahí sí, inmediatamente me dijo el obispo, claro que sí, con mucho gusto, pero fuera de Costa Rica. O sea que ya... Nos expulsó fuera de Costa Rica. Tremendo, tremendo. Sí. Y entonces en ese momento ya tuvimos que buscar fuera de Costa Rica y encontramos un obispo que sí nos aceptó y nos entendió muy bien, y más bien nos agradeció que buscáramos buscar su diócesis, un obispo muy bueno, muy buen obispo, muy fiel, ¿verdad? En Ecuador. Y ahí entonces fue cuando nos trasladamos a Ecuador. Y estuvimos realizando también apostolado eucarístico allá en Ecuador durante aproximadamente 17 años. Si le preguntaba antes el nombre de, permítame la frivolidad del malo, le voy a preguntar el del bueno. ¿Quién era? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Quién era este monseñor? Sí, y este obispo era tan bueno, que fue muy fiel, era muy fiel este obispo,
Él fue incluso en un tiempo arzobispo de dos ciudades allá en Ecuador, y en ese momento él estaba como administrador apostólico, había sido arzobispo de Guayaquil y ya estaba como arzobispo emérito y estaba trabajando como administrador apostólico de la diócesis de Ibarra, en Ecuador. Y a esa diócesis fue que nos trasladamos, a la diócesis de Ibarra. Y el obispo se llamaba Monseñor Bernardino Echeverría Ruiz. Muy buen obispo. Él nos aceptó y comenzamos a colaborar con él en la diócesis de Ibarra. Pero el mismo arzobispo de San José de Costa Rica continuó su persecución contra nosotros, enviándonos espías a Ecuador. Tremendo. Tremendo. ¿Verdad? Entonces, esto comprueba el nivel de persecución que hemos tenido y que continuamos teniendo todavía ahora. Después de aproximadamente 17 años, la persecución también comenzó allá en Ecuador, pero ya no en tiempo de Monseñor Bernardino Echeverría, sino que en tiempo de uno de los sucesores de Monseñor Echeverría. No de inmediato, el inmediato sucesor de Monseñor Bernardino Echeverría también fue y es muy buen obispo. Monseñor Bernardino Echeverría ya descansó en el Señor, pero quien le sucedió también muy buen obispo, muy buen obispo. Él sí todavía está vivo, pero ya es también obispo emérito. Se llama, es Monseñor Antonio Arregui, que después de haber sido obispo de Ibarra, lo nombraron arzobispo de Guayaquil, y ya en este momento él es arzobispo emérito de Guayaquil, ¿verdad? Ya está bastante mayor, él está ya retirado, ¿verdad? Pero muy buen arzobispo. Después de él vino otro obispo también bueno, y después de este tercer obispo bueno, vino otro que sí ya comenzó también a hacernos la contra, hacernos la guerra, y ahí ya tuvimos que ver que ya no hacíamos nada en Ecuador y regresamos a Costa Rica. Ya vamos a cumplir 11 años de haber regresado a Costa Rica. Pero tanta ha sido la persecución que de haber tenido 20 miembros en Ecuador, en este momento quedamos solamente 3 miembros aquí en Costa Rica y 1 miembro en Ecuador. Tremendo. ¿Sí? Pero seguimos adelante. Tremendo, seguimos padre. Adelante. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en la verdad, una verdad que no es nuestra. Es la verdad de Cristo, es la verdad de la iglesia. Padre, el centro de toda la verdad de la iglesia es Jesús en la Eucaristía. Y por eso continuamos, aunque sea en medio de las dificultades. Algo les digo, con todo el gozo de mi corazón. Vale la pena enfrentar todas las dificultades, vale la pena enfrentar todas las persecuciones que sean, vale la pena enfrentar todas las incomprensiones y rechazos que sean, que vengan de quien vengan, con tal de ser fieles a Jesús Eucaristía, con tal de ser fieles en la Iglesia Católica, a la verdad que es Jesús. Y una verdad que abarca muchísimos aspectos. Una verdad que abarca doctrina, que abarca el dogma, una verdad que incluye la Sagrada Liturgia, una verdad que incluye la moral,
una verdad que incluye la pastoral. Así es. Entonces, esto es una verdad plena, es la verdad de Dios, es una verdad infinita que abarca todo, ¿verdad? Entonces, fieles a esa verdad, repito, cuyo centro es ciertamente Cristo nuestro Señor, presente y oblacionado en la Sagrada Eucaristía. Así es, Padre. Yo creo, hermanos, que estarán tan sobrecogidos como yo, sobrecogidos y confirmados en la fe, que al fin y al cabo es para lo que nosotros necesitamos a nuestros sacerdotes, para que nos confirmen en la fe de un camino de una vida de persecución, que es lo que nos está contando el Padre Pablo de Jesús, José Pablo de Jesús, con la constitución de esta obra que intentaba simplemente e intenta, después de tantos años de persecución, ser fieles a lo más grande que tenemos en el cielo y en la tierra, a Cristo Eucaristía. Hasta los ángeles nos envidian por poder comulgarle cada día. Es magnífico, Padre, poder contar con usted, porque además es que usted es el fiel reflejo de lo que es un cristiano, ¿no? Perseguido, como Cristo nos dijo, y además ahora me va a permitir una cosa, no solo tenemos un director espiritual a imagen de Cristo y perseguido, es que tenemos un fundador, y eso no es cualquier cosa, porque además es un fundador en la verdad, en la tradición y en la fidelidad a Cristo, Padre. Es una bendición, de verdad, tenerle aquí con nosotros. Ahora que dices fundador, me permito corregirte un poco. Venga, eso está bien. Porque realmente yo siempre, desde que comencé esta obra, ya hace más de 30 años, va a ser ya 37 años que iniciamos esta obra, desde un principio yo recuerdo que yo decía, yo no soy el fundador. Fundador es Cristo. El fundador es Cristo. Yo no soy más que un servidor del fundador. Qué grande que es, Padre. Así es, y se lo agradezco, este testimonio. Padre, bueno, esto yo creo que habrá dado un resumen tan sintético de una vida entregada, de la que podríamos estar hablando días y días, pero sin duda, si Dios quiere, tendremos más oportunidades de que el Padre nos regale su testimonio. Pero yo creo que con este resumen ustedes se han hecho una idea del regalo tan grande que nos ha hecho Dios para confirmarnos en la fe y en la obra. No quiero, Padre, en esta primera encuentro, quitarle mucho más tiempo. Ha sido unas palabras muy bellas, muchas emociones que hemos compartido, y tampoco quiero el primer día atosigarlo, pero sí que me va a permitir, si le parece, antes de despedirnos por hoy, preguntarle sobre un tema que yo creo que confluye en su vida, en su experiencia como sacerdote, como religioso, como fundador o siervo del fundador de esta obra, y ahora como acompañante espiritual nuestro, y confluye también en la obra que Adoración y Liberación intenta llevar adelante con el remanente fiel universal, y es el tema que creo que nos une, es el de la sacramentalidad de la Iglesia en relación a Cristo nuestro Señor. Padre, ¿cree usted que ahí tenemos el centro, ¿no? del tema, ¿no? Claro, sí, exacto. Ciertamente, precisamente la Eucaristía es sacramento, es un sacramento. Y este es un tema muy amplio, que ciertamente, precisamente en este momento que estamos viviendo, con la realidad que está viviendo la Iglesia Católica, yo considero que es un tema importantísimo y muy urgente de que todos los católicos lo tengan muy claro y lo vivan con claridad y con fidelidad, la sacramentalidad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque los sacramentos son precisamente el medio de trabajo que Cristo nuestro Señor le dio a la Iglesia. ¿Para qué? Para comunicar su gracia. La gracia de Dios no se comunica si no es a través de los sacramentos.
aquí me voy a permitir traer a colación una afirmación, un pensamiento muy profundo de su santidad el Papa Benedicto XVI hace varios años, refiriéndose él precisamente al continente latinoamericano, dio a entender la siguiente idea. No recuerdo las palabras exactas textuales de él, pero sí dio muy claramente esta idea. En Latinoamérica tenemos un peligro. El peligro de que el pueblo en general se está orientando casi que exclusivamente por las devociones y no vive la liturgia. Una devoción, un grupo de devociones que esté separado de la Sagrada Liturgia no hace ningún bien. ¿Por qué? Porque ciertamente es en la Sagrada Liturgia que tiene su centro en los sacramentos, ¿eh? Es en donde está la acción salvífica de Cristo nuestro Señor. Esa acción salvífica que Cristo realiza, la realiza a través de los sacramentos. Las devociones son buenas. Claro. Pero no son suficientes. Son buenas como complemento, ¿verdad, padre? Porque si no, exactamente. Si no sí. Acabamos entrando en el terreno de una religiosidad popular y vacía de contenido sacramental. Exacto, y que incluso puede caer en supersticiones. Eso es. Puede caer en supersticiones, en hechicería, en adivinación, y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Es una idea. Entonces, es necesario revitalizar, aclarar todo lo que es la realidad sacramental de la Iglesia. La Iglesia actúa a través de los sacramentos. A través de los sacramentos. Padre, sacramentos, por otra parte, denostados o menospreciados hoy por gran parte de la jerarquía. Todo se ha dicho. Me va a permitir una pregunta. A tal efecto, y hablando además de la sacramentalidad de la Iglesia en relación a Cristo, ¿cómo ve usted, padre, la situación que a este efecto, el principal y muchos otros, se vive hoy en la Iglesia? Porque esto sabe usted que es fuente de la principal o de las principales preocupaciones de todo el remanente fiel, ¿no? Claro. Fíjense que realmente podemos referirnos a cada uno de los 7 sacramentos, ¿verdad? Pero me voy a referir muy rápidamente a 2 de estos sacramentos, o mejor a 3 sacramentos. Bautismo, confesión y Eucaristía. El bautismo, tal como se está administrando hoy en la iglesia postconciliar, es un bautismo que, aunque es válido, ha sido disminuido. Muy bien. ¿Disminuido por qué? Porque le han quitado algo que es muy importante. Le han quitado los exorcismos. En el bautismo actual, en el rito actual del bautismo, no hay ningún exorcismo. Y esto yo lo encuentro como uno de los motivos, no el único, pero sí un motivo muy importante para la debilidad de la fe en la inmensa mayoría de los pueblos. ¿Por qué? Porque aunque la inmensa mayoría de los católicos están ciertamente válidamente bautizados, continúan bajo la fuerza de los ataques del demonio. Eso es. En cambio, si tuvieran los exorcismos que el bautismo en el antiguo rito tiene, ahí tendrían más defensa contra los ataques del demonio. Eso explica tantas cosas, ¿verdad, padre? Sí, ¿verdad? Y luego, en cuanto a la confesión,
Hoy día hay muchos sacerdotes, no, gracias a Dios no todos, que administran la confesión como si fuera una simple entrevista psicológica Ahí de estamos. orientación, de orientación espiritual, de orientación para problemas, etcétera, etcétera. Y la confesión es eso. La confesión es un sacramento que es verdadero juicio ante el juez supremo que es Dios en la persona del sacerdote. Entonces, muchos fieles se acercan a la confesión solamente a contar problemas y se olvidan de que todo ser humano es pecador. Y la confesión no es para pedir consejo. La confesión es para pedir el perdón de nuestros pecados. Ahí estamos. No de los pecados del prójimo, sino de los pecados personales. ¿Eh? Luego, en cuanto a la Eucaristía, es lo más grave. Es lo más grave. La Santa Misa, como tal y como la celebran muchos sacerdotes hoy día en el mundo actual, no es válida. ¿Por qué? Porque ha dejado de ser la presencia real y el sacrificio actual de Cristo nuestro Señor. Muchos celebran la Santa Misa como si fuera memoria, recuerdo de hace 2000 años. Y la Santa Misa no es recuerdo, no es memoria de lo que sucedió en el pasado. La Santa Misa es el acto de Cristo que continúa viviendo su sacrificio. Y de esto tenemos que entrar en muchísimos otros detalles, ¿verdad? Y esto, les ponía estos 3 ejemplos de estos 3 sacramentos para que nos demos cuenta de cómo después del Concilio Vaticano II se ha infiltrado el materialismo, el modernismo, se ha infiltrado el protestantismo, se ha infiltrado la masonería en la vida de la Iglesia para destruir la Iglesia desde su centro, que es precisamente la sacramentalidad. Me quedo sin palabras, padre, porque es que da usted en el centro de la misión del católico y de la defensa de la Santa Iglesia de siempre. Es realmente increíble escucharle porque es lo que anhelamos escuchar, se lo aseguro, padre, millones de católicos en el mundo que hoy andamos como ovejas sin pastor. Es realmente un regalo del Señor escucharle y estoy seguro que usted hoy va a confirmar en la fe le digo, miles y miles y miles de personas en el mundo que le van a escuchar. ¿Por qué? Porque hay muchas que sienten la tentación de abandonar la Iglesia católica, que sienten la tentación de irse con las sectas protestantes, que sienten la desprotección y necesitan saber que hemos de seguir pegados a la única y verdadera Iglesia, porque sí, en ella está Cristo, porque las puertas del infierno no prevalecerán como Él nos lo prometió, y eso se traduce en gran parte en la obra de este puñado de pastores fieles, perseguidos y comprometidos como el Padre que hoy nos acompaña. Padre, es absolutamente un regalo del Señor escucharle, porque además usted, Padre, nos deja claro que la misión fundamental es dar gloria a Dios uno y trino y salvar almas, con Jesús Eucaristía al centro y con la tradición, la doctrina, el magisterio bimilenario y las Sagradas Escrituras. Y todo lo demás ha sido un cambalache de cambios impulsados desde dentro de la Iglesia para acabar con ella. Y, Padre, yo sé que podemos contar con usted para seguir trabajando en este camino y eso nos llena de gozo. Claro que sí. Si te parece, Vicente, podemos ya programar para continuar hablando sobre la sacramentalidad de la Iglesia en la próxima entrevista. Me parece estupendo. La próxima entrevista hablamos sobre ello y usted puede profundizar porque estoy seguro que todos los fieles van a estar esperándolo. Antes de dejarle, padre, sé que estoy robándole mucho tiempo, le voy a hacer un par de preguntas rápidas. Quizás son un poco comprometidas. ¿Me da 2 minutos o...? Con mucho gusto. Bien, padre.
hemos hablado de que gran parte de los problemas que tenemos, los hemos analizado, parten del ataque a los sacramentos, a la Eucaristía, de la infiltración masónica, marxista, modernista en la Iglesia. Todo esto, en cierta forma, también es una protestantización, y usted ha hablado muy bien de el principal destructor hasta ahora de parte de la Iglesia, que fue el gran heresiarca, hereje Martín Lutero. ¿Cómo podemos sobrellevar y ver que siguen riadas y riadas de pastores y católicos sumados a esto sin verlo mal y sin denunciarlo, que se coloque detrás de Bergoglio en el Vaticano una estatua, una imagen de Martín Lutero, llamándole por el propio pontífice actual que ocupa la silla de Pedro, testigo del Evangelio? ¿Cómo tenemos que tomar esto los católicos, padre? Bueno, mira, yo respeto la autoridad que tiene Monseñor Jorge Mario Bergoglio, como obispo que él es. Respeto esa autoridad, pero lógicamente ni como católico ni como sacerdote puedo estar de acuerdo ni en lo privado ni en lo sacerdotal. Puedo estar de acuerdo con errores que él haya dicho o que haya realizado. No estoy de acuerdo con que esa estatua de Martín Lutero esté en el Vaticano. No puede ser. Martín Lutero, lastimosamente, es un verdadero hereje. Es un verdadero hereje y hizo en su tiempo, hizo mucho daño, y sus seguidores siguen haciendo daño en la iglesia. Así es, padre. La única iglesia verdadera es la iglesia católica, fiel a todo lo que Cristo nuestro Señor ha instituido. Fiel a, entonces, en relación con Monseñor Jorge Mario Bergoglio, lo que yo digo es lo siguiente, así como en síntesis: tenemos que orar mucho por él. Él mismo lo está pidiendo y no hay que negarle esa oración. Tenemos que orar mucho por él para que él ocupe realmente el lugar que Dios quiere para él. Bueno, yo no me atrevo a decir cuál sea ese lugar. Eso solamente la sabiduría infinita de Dios lo puede saber en este momento, ¿verdad? Pero que él llegue a ocupar el lugar que le corresponde en el cuerpo de la iglesia. Estoy completamente de acuerdo, y además, padre, aunque algunos se enfaden, nadie puede enfadarse por seguir las palabras de Cristo cuando dijo: orad por los que os persiguen también. O sea, que por todos hemos de orar. Sí. Muy bien, padre. Dos preguntas finales. Una, ¿cómo es posible que todas las barbaridades cometidas por la actual jerarquía no acabaríamos nunca? La Moris Laetitia, el testigo del Evangelio, las Pachamamas, los sínodos diabólicos estos, amazónicos, todas las infinidades de barbaridades y herejías sean seguidas calladamente por millones de católicos, pastores y sacerdotes. ¿Qué explicación le encuentra usted a esto? Que seamos una minoría los que alzamos la voz. ¿Cree usted realmente que simplemente es porque somos el remanente fiel donde el Señor encontrará fe cuando vuelva? ¿O qué es lo que sucede? ¿Usted cómo explica esto? Mira, la explicación que yo he tratado de buscar, ¿verdad? Sobre todo en estos últimos años, es la siguiente. El enemigo ha sido muy astuto y se ha venido infiltrando en la vida de la iglesia desde hace años. Desde hace años. ¿Verdad? Y al decir años, no me refiero ni a 50 ni a 80, sino que posiblemente tengamos que irnos a 200, 250 años antes. Sí, tengamos que irnos a la Revolución Francesa prácticamente, padre. Exactamente. Desde la Revolución Francesa, el enemigo ha venido infiltrándose muy sutilmente
muy astutamente en toda la vida de la iglesia, especialmente con una idea: la preocupación por los pobres. Entonces, especialmente con esta mal llamada teología de la liberación, Sí, con esta coartada, ¿no? con esta coartada, ¿verdad? A la cual yo no llamo teología, en todo caso se le podría llamar sociología de la liberación, empleando mal esos términos, ¿verdad? Ha sido una desorientación tremenda. Entonces, con ese interés por ayudar a los pobres, con ese interés por practicar el mandamiento del amor, pero mal entendido el amor, se ha ido enfocando el amor en un plano puramente material, temporal, para hacerle frente solamente a las necesidades temporales del ser humano. Y entonces muchos católicos desde niños fueron orientados en ese sentido. Y cuando estos niños llegaron a descubrir que tenían vocación para la vida sacerdotal o para la vida religiosa, y especialmente la vida sacerdotal, y llegaron incluso después en el sacerdocio al episcopado o al cardenalato, ¿eh? Entonces ya iban enfocados, sin ellos darse cuenta, iban mal enfocados en un amor puramente temporal. Y esta puede ser una de las causas, posiblemente no la única, de tanta desviación que luego se ha ido infiltrando en la vida de la iglesia, ¿verdad? Y entonces, ahí vino esa preocupación exagerada por lo puramente temporal. Yo no voy a negar que ciertamente hay que ocuparse de lo temporal, ¿verdad? No somos ángeles. El ser humano no es un ángel puro, no es un espíritu puro. El ser humano también está formado por carne y huesos, ¿no? Está formado de materia y por tanto el ser humano vive en el tiempo, ya no vive ya en la eternidad, sino que vive todavía en el tiempo y es necesario pues hacerle frente también a las necesidades temporales, ¿verdad? Sí, padre. Pero no con una visión puramente temporal. Absolutamente. Y ese es el gran error. Pues nos ha dado usted una orientación de un tema que, si le parece, también abordaremos en otra ocasión, porque claro, la Iglesia debe de atender a la caridad temporal, pero sin abandonar la verdaderamente importante, ¿no? Que es la que Dios nos ha confiado. ¿Por qué? Porque además, en otras épocas, en otros momentos y en otros lugares actualmente, donde misioneros y donde personas consagradas muy entregadas dan su vida también para ayudar a verdaderas necesidades materiales, no faltaba ni falta ahora tampoco lo que es la dedicación espiritual. Sin embargo, en este Occidente actual, donde precisamente hay instituciones y hay medios para que se ocupen de las necesidades materiales, lo que la Iglesia ha hecho es convertirse en muchas ocasiones en una ONG más, abandonando su exclusivo y su necesario y único papel que nadie más puede dar, que es el que nos dejó Cristo, ¿verdad, padre? Totalmente de acuerdo. Pues sobre esto... Precisamente iba a mencionar esa sigla, ONG. Así es. Sí. En eso están convirtiendo la iglesia. Y la iglesia no es una ONG. Es infinitamente más que eso. Claro, por eso hemos tenido que escuchar a Jorge Mario Bergoglio decir que a él, mientras los jóvenes estén alimentados, le da igual que los alimenten budistas, que hindús, que cristianos, que le da igual. Eso lo ha dicho Jorge Mario Bergoglio. Ese es, claro, en boca de quien ocupa presuntamente la silla de Pedro, pues una confirmación de esa barbaridad, ¿no? Y lastimosamente, no solamente él, sino muchos otros sacerdotes y obispos en el mundo entero que también siguen esa misma línea. Eso es. Muy concretamente te voy a citar un caso, aquí mismo en Costa Rica. Aquí en Costa Rica hay un obispo
no es el arzobispo de San José, es otro de los obispos de Costa Rica que hace un tiempo, más o menos un año más o menos, dijo públicamente en una entrevista que le hicieron que a los campesinos de su diócesis no había que hablarles de Cristo, sino que había que enseñarles a trabajar el campo. Como si eso no lo pudiera hacer otra persona, enseñarles a trabajar el campo, ¿no? Exacto. ¿Y quién va Eso a es labor hablarles de de Cristo? otros. Claro, ¿y quién va a Eso es hablar de labor de Cristo? otros. ¿Y La qué, y iglesia cuán- tiene, Claro, fundamentalmente la iglesia tiene que no solamente hablar de Cristo, la iglesia tiene que dar la vida de Cristo eso es. a los fieles. Pues claro, es que este señor, en vez de haber sido él mismo preparado o haber optado por ser sucesor de los apóstoles, pues podía haberse hecho ingeniero, agrónomo o cualquier otra cosa. Claro, es así, padre. Estamos absolutamente de acuerdo y en comunión, padre. Y la última pregunta le dejo en paz. Porque todos estos temas, si Dios quiere, los desarrollaremos con calma. Claro. Usted piensa como yo, y por eso, si estoy equivocado, quiero que me corrija públicamente, como en adelante, en todo lo que usted piense que podemos errar. ¿Usted piensa como yo que sí, que evidentemente Jorge Mario Bergoglio ha traído, pues quizá unas cotas de confusión y de, entre comillas, barbaridades a la jerarquía de la Iglesia nunca antes vistas, pero que todo esto no nace con Jorge Mario Bergoglio como una seta, sino piensa como yo que ya desde antes, pero especialmente, el Vaticano II fue un desastre para la Iglesia Católica. Sí, sí, fue un desastre. Eh, yo personalmente considero que no era oportuno convocar el Concilio Vaticano II. Así es, No padre. era convocado, ¿verdad? Y menos todavía en la forma que lo convocó Juan 23. Porque Juan 23 lo convocó como si fuera un concilio pastoral. Eso es. Y ahí estuvo el gran error, ahí abrió la puerta para muchísimos errores y muchísimos herejes que se infiltraron en la vida de la iglesia. Aprovechando un concilio ni siquiera dogmático para cambiar la Iglesia Católica, darle la vuelta de arriba abajo. Claro, sí, los concilios siempre habían tenido un carácter eminentemente dogmático Eso es. para defender y promover el dogma, que es muy necesario. El dogma es el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Y entonces hay que promoverlo, pero hay que defenderlo y no cambiarlo. Con un lenguaje pastoral que resultó ser un lenguaje ambiguo, el Concilio Vaticano II abrió la puerta para todas las barbaridades que estamos viendo. Pues yo no voy a añadir nada más porque creo, queridos hermanos, que poder escuchar en labios, perdón, de un sacerdote fiel, de toda una vida fiel a la Iglesia Católica Santa y Apostólica, estas palabras que confirman por lo que venimos luchando y trabajando, es un regalo inmerecido para nosotros, humildes siervos de Dios que nos ha hecho el Señor. Padre, de todo corazón, millones de gracias por su ayuda, por su disposición, por este rato. Sin duda, ya le digo, el mejor rato de la historia de Adoración y Liberación, sin duda, y si Dios quiere, pues seguro que nos va a acariciar mucho más con encuentros como este por medio de usted, querido padre. Bueno, con mucho gusto. Y para terminar, ¿verdad? Les invito a que se unan con nosotros mañana domingo, especialmente en la Santa Misa. Yo celebro la Santa Misa mañana domingo a las 10 de la mañana, hora de acá de Costa Rica, que son aproximadamente las 6 de la tarde allá en España. Correcto. Entonces, 10 de la mañana, 6 de la tarde allá en España y en Europa en general, yo estaré celebrando la Santa Misa tradicional. Porque la misa de siempre. Porque usted, padre, celebra la misa de siempre. Exacto, sí. La que yo considero única misa válida. Y sobre este tema hablaremos también, porque el padre además coincide con nosotros, mejor, nosotros coincidimos con él, que al fin y al cabo es el criterio de la Iglesia, que la única misa de siempre es
la misa, pues que nosotros hemos conocido como misa de San Pío V, tridentina, tradicional, o llámenle como quieran, la misa que se está realizando en la Iglesia pues desde los primeros tiempos hasta el Vaticano II, padre. Sí, y ese es otro tema sobre el cual también hay mucho que hablar. Así es, padre. Pues yo le agradezco todo esto, iremos dando datos de dónde poder seguir con el Padre las Eucaristías, iremos ofreciéndoles las homilías, el trabajo del Padre, iremos conociendo más la obra de José Pablo de Jesús, porque es un regalo del cielo y se lo agradezco mucho. Y Padre, antes hemos empezado usted y yo en privado, poniendo en manos del Señor este encuentro con una oración. A mí me gustaría, si usted lo ve adecuado, que ahora públicamente pues nos dirigiera como despedida una oración y nos diera su bendición, si usted lo tiene a bien. ¿Le parece bien, padre? Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Pues en ese caso voy a despedirme yo de ustedes porque quiero que la última palabra en este programa, en vez de tenerla yo, que habitualmente me despido, la tenga nuestro Señor, dándonos su bendición por medio del reverendo Padre José Pablo de Jesús Tamayo Rodríguez, director espiritual de Adoración y Liberación y Alma Fiel a Cristo, como han visto. Hermanos, gracias por acompañarnos en este gozosísimo encuentro y les seguiremos regalando con la presencia, la ayuda y la dirección del Padre José Pablo de Jesús estos momentos que el Señor nos regala. Duc in altum, viva Cristo Rey. Padre, usted añada lo que quiera y después nos da la bendición. Bien. Muy bien. Únicamente termino invitándoles a todos a que hagamos un traslado mental al sagrario en donde está verdaderamente Jesús presente en la Sagrada Eucaristía y le dirijamos a Él esta oración. Te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia, ahora y siempre, aquí y en todo lugar. Sí, Jesús. A ti te adoramos. A ti te adoramos. A ti te desagraviamos. A ti te desagraviamos. A ti entregamos toda nuestra vida. Y entregamos toda nuestra vida. A ti entregamos nuestro corazón. A ti entregamos nuestro corazón. Nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos. Nuestros afectos. Nuestros afectos. Nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Jesús. Jesús. Te vamos a pedir en este momento lo que también otros santos te han pedido en otros momentos de la historia de la Iglesia. Señor Jesús, a ti que verdaderamente estás presente en el sagrario, a ti que continúas oblacionándote, entregándote continuamente, no solo por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, sino también para nuestra plenificación en tu misma vida. Te pedimos en este momento que derrames tu bendición sobre nosotros y en tu nombre como sacerdote lo hago. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedictio Deus omnipotens, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, descenda super vos, et magna semper. Amén.